Muy buenas tardes, tengan todos mis hermanos en la fe, familia de la iglesia City Ibagué. Pues como todos los sábados queremos pedirle a Dios dirección y el permiso para poder hablar de su palabra. Quiero que en esta tarde podamos estar juntos de corazón y en el espíritu, aunque no de cuerpo presente, pero sí queremos glorificar, exaltar y bendecir el nombre del Señor. En esta tarde tengo algo que Dios me ha regalado para contarle a ustedes a través de su palabra. Y es que hay ciertas cosas que nos pueden llevar a vivir de una manera buena, o hay ciertas cosas que nos pueden llevar a vivir de una manera muy mala. Cosa de que cuando nosotros nos hicimos cristianos, el día que usted y yo nos hicimos cristianos, ingresamos a la escuela de vivir por fe. El día que nos hicimos cristianos, ingresamos a la escuela de vivir por fe. Pero resulta que nuestra fe es una fe cambiante, hoy sí, o a veces sí y a veces no. Y el vivir por fe trae muchos beneficios a cada uno de nosotros, al que vive por fe. El que no vive por fe, pues, hermano, hay cosas que no se pueden dar. Hay cosas que solo basado en la fe se pueden resistir, se pueden recibir, mas no fuera de la fe. Acuérdese que el Señor le dijo a sus discípulos: si tuvieses fe, como un granito de mostaza, podríamos decirle al monte: quítate de aquí y pásate al mar, y así sería. Y nosotros tenemos que vivir por fe. Pero muchos de nosotros a veces no es por fe, sino que para creer tengo que ver. Y en el Señor, y vivir por fe, tengo que creer primero para después ver. Eso es lo que quiere decir Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que empezar a vivir por fe. Ahora, pero Dios es un Dios del cual usted y yo solamente tenemos que aplicar la palabra fe y vivir en fe, no más. Eso le agrada a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Dios, en unos momentos, en la vida cristiana, usted y yo de pronto hemos recibido justificación del Señor. Nosotros hemos recibido justificación del Señor y tenemos paz en Dios. Pero habrá momentos en los que nos podemos preguntar: Señor, ¿por qué las cosas no están saliendo como yo quiero? Ya que en nuestro andar tendremos tropiezos, altos y bajos en la vida. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cuando yo me acerco a aquel que verdaderamente me dice en su palabra que venció el mundo, pues yo tengo que vivir por fe. Y esa es una de las bases a las cuales el Señor me está llamando siempre, a vivir por fe, a no dejar que el mundo me engañe, a no dejar que el mundo me plantee ciertas situaciones que de pronto no vienen de Dios, o lo más probable es que no vienen de Dios, y son cosas que me van a poner a dudar. Por eso es que la Biblia, el libro en 1 Corintios, decía Pablo en 1 Corintios 15, 33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que no podemos estar nosotros pues escuchando las cosas que no vienen de Dios, porque eso de pronto va a corromper nuestros pensamientos y nuestra manera de ser y de actuar. Aunque Dios quiere y sabe que esta situación de altos y bajos, aún así quiere que tú y yo progresemos. Dios sabe de todo esto, que tú y yo vamos a tener altos y bajos. Fíjense que, ¿cómo lo sabe Dios? Dios un día llamó a Judas, y él sabía que Judas
lo iba a traicionar. Llamó a Pedro porque él sabía que Pedro lo iba a negar. Y así sucesivamente. Llamó a David y él sabía que David iba a adulterar. Entonces Dios sabe que nosotros en la vida vamos a tener altos y bajos. Pero para no tener esos altos y bajos, nosotros tenemos que aprender a vivir. Tú y yo tenemos que aprender a vivir de una manera espectacular. Y esa manera espectacular es que aprendamos a confiar, a esperar, a creer y a confiar en el Señor. ¿Qué recibimos? Aunque Dios quiere y sabe que esta situación de altos y bajos, que tú y yo la vamos a vivir, aún así quiere que tú y yo progresemos, que echemos para adelante. El llegar a los pies de Cristo no quiere decir que tengo que quedarme estancado. Antes, por lo contrario, yo tengo que progresar, tengo que caminar la milla extra. No me puedo quedar basado en algo en simplezas, porque las cosas de Dios son grandes y son maravillosas. Recibiremos cuántas cosas. Mire, cuántas cosas le dijo Dios a Abraham. Cuántas cosas le dijo Dios a Abraham, de las cuales Abraham no omitió ninguna de esas cosas que Dios le dijo a él, ya que por fe caminó y obedeció a Abraham a Dios. La palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 12, versículos del 1 al 7, mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot el hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham era un hombre que no conocía de Dios. Abraham nunca había escuchado de Dios. Simplemente el día que Abraham escuchó de Dios, empezó a caminar con Dios. Y cuando tú y yo empecemos a caminar con Dios, después de escuchar la voz de Dios, empezaremos a prosperar, empezaremos a progresar, empezaremos a ver las cosas que solo Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque al que cree, todo le es posible. Y era posible que Abraham recibiera las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, porque él obedeció. Dice la Biblia en el Génesis que él hizo conforme a lo que Jehová le había mandado. Abraham no omitió ninguna de las cosas. Pero cuando Dios habló con Abraham, lo primero que Dios le dice a Abraham es: vete de tu tierra. En las condiciones que vivía Abraham humanamente, yo de pronto me quedo tranquilo allí, porque lo tenía todo. Dice que tenía ganado, que tenía riquezas. Tenía mucha gente que trabajaba con él y para él. Tenía su esposa, tenía una familia, tenía sus padres y todo eso. Pero resulta que Abraham, al oír la voz de Dios, al escuchar la voz de Dios, Abraham obedeció. Lo primero que hizo, le dice Dios a Abraham: vete de tu tierra. Es lo primero. Son las cosas y las promesas que Dios le hizo a Abraham. Son las cosas y las promesas que Dios nos está haciendo a usted y a mí en este día. Lo segundo que le dijo Dios a Abraham: a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. Abraham no conocía.
Abraham no sabía para dónde iba. Abraham estaba tranquilo en su casa, con su familia, cuidando a sus padres, consintiéndolo, pero en Abraham había un desespero, una intranquilidad, era el no tener hijo. Lo tercero que le dice Dios a Abraham: haré de ti una nación grande. Eso es lo que Dios quiere a través de su palabra para tu vida y para mi vida. Eso es lo que Dios quiere a través de su palabra para la vida de cada uno de nosotros. Hacer de nosotros una nación grande. Lo cuarto que le dice el Señor a Abraham: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. O sea, las cosas no son porque yo quiero o puedo hacerlas. Las cosas son porque Dios las promete. Y Dios está haciendo una promesa muy grande para tu vida hoy. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y lo quinto que le dice el Señor a Abraham: que yo no puedo echar por la borda todo esto. No puedo dejar rodar por suelo. Yo tengo que apoderarme, apropiarme de este llamado, de todas estas promesas que Dios le está haciendo a Abraham. Le dice: serás bendición. Qué hermoso ser esa bendición. Qué hermoso ser ese canal de bendición. Y si Dios le llamó a usted, es para que usted y yo seamos eso, un canal de bendición. Lo sexto que le dice: bendeciré a los que te bendijeren. Bendeciré a los que te bendijeren. Lo séptimo que le dice: maldeciré a los que te maldijeren. Y en octavo lugar le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una buena obra, algo hermoso, algo espectacular, extraordinario, quiere Dios para usted y quiere Dios para mí. Dios nunca nos va a dejar solos. Dios nunca nos va a dejar avergonzados. El problema es que yo escucho la voz de Dios y hago caso omiso. Y hay que obedecer. Hay que entender que la palabra y la voz de Dios hay que caminar como Dios dice. ¿Por qué Dios se gozó en la vida de Noé? Dice la Biblia que con Dios caminó Noé. Y todo el que escucha la voz de Dios y camina con Dios es un hombre próspero. Es un hombre bendecido. Es un hombre y una mujer lleno de la gloria y de la gracia del Señor. En ese momento Dios le está hablando y dando estas promesas a un hombre que no sabía de Dios en lo absoluto, pero Dios le habló. Y ese hombre era Abraham. Abraham no conocía de Dios, no sabía absolutamente nada de Dios, pero Dios le habló. Y Dios tiene la bendición, y tú y yo tenemos la gracia de que Dios nos vive hablando a cada uno de nosotros. Hoy día el Señor sigue hablándonos a nosotros. Lo que pasa es que de pronto nos estamos haciendo los orejigochos. Nos estamos haciendo los sordos y no estamos mirando las cosas como Dios quiere que las miremos. Por eso Jesús encomendó la gran comisión a sus hijos. Y eso dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículos del 18 al 20. Es una encomendación que nos da el Señor. Dios nos encomienda a nosotros el cumplimiento de la gran comisión. A usted y a mí. El problema es por qué no se ha dado la gran comisión. No es porque el tiempo no ha alcanzado, sino porque usted y yo no hemos escuchado la voz de Dios, porque no estamos atendiendo la voz de Dios. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa última parte de este pasaje dice: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Eso tiene que decir: confía, no vas solo, yo voy contigo, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que esté, yo iré. Así le dijo Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días, no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué? Porque dice el Señor en Isaías: mío eres tú. Entonces es necesario que tú y yo empecemos a caminar como Dios quiere que lo hagamos. Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham: atiende lo que te voy a decir, porque son unas promesas que te van a beneficiar a ti. No crea que las promesas de Dios que le hace a usted va a beneficiar al vecino, lo va a beneficiar es a usted mismo.
La palabra de Dios es para cada uno de nosotros, es algo personal. Ahora, ¿cómo hago para vivir por fe, para caminar en fe? Hay unos requisitos y yo quiero que hoy miremos esos 4 requisitos para que oremos. Lo primero, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios habló a Abraham, le dijo: vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Importante escuchar a Dios y obedecer a Dios para poder ver cumplidas las promesas que Dios nos está haciendo. ¿Por qué no veo cumplidas las promesas de Dios en mi vida? Porque muchas veces las escucho, me alegro en el momento, me siento feliz, pero de pronto todo lo tiro por tierra y no obedezco para hacer lo que Dios me está pidiendo. ¿Te acuerdas del joven rico? La promesa que Dios le dio para que heredara la vida eterna era que fuera y vendiera lo que tenía y se lo diera a los pobres. Pero no, oyó la voz de Dios, pero no la obedeció. Y es igual. Por eso nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Y al momento de aprender a escuchar la voz de Dios, en eso implica obediencia a la voz de Dios. Lo segundo, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Acuérdense que la misma palabra dice obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios. Al obedecer, seremos bendecidos. Cuando Abraham obedeció, Dios lo bendijo. Y así sucede con todos los hombres de la Biblia que tuvieron a bien escuchar la voz de Dios y caminar lo que Dios le mandaba que hiciesen. Ir a donde Dios los enviaba. Esa es la prenda de garantía. Que al que obedece, Dios le bendice. Que al que obedece, Dios le prospera. Lo tercero, para poder caminar en fe, depender de Dios. En el Salmo 37 hay un pasaje, una parte de la Biblia que a mí me llamó mucho la atención en el momento de mis primeros inicios de vida cristiana. En el capítulo 37 del libro de los Salmos, en el versículo 5, cuando una de las cosas es depender de Dios, uno de los pasos para caminar en fe es depender de Dios. Acuérdense que aquellos que Dios envió, le dijo: cuando se vayan, no lleven alfombra, no lleven más capas, no lleven nada. O sea, Dios nos iba a sustentar. Y a veces nosotros tratamos de ayudar a Dios, tratamos de hacer las cosas conforme a nosotros nos parece, mas no como Dios lo está mandando. Y el Salmo 37, versículo 5 dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Eso es vivir y caminar en fe. Eso es vivir y caminar en fe y esperar en el Señor y dejar que sea el Señor el que haga las cosas. Si realmente confiamos en Él, lo obedecemos. Yo no puedo decir que obedezco, que confío en Dios y yo no lo obedezco, porque la obediencia está implícita en el escuchar la voz de Dios y en el caminar con Dios, en el depender de Dios. Yo no puedo decir que tengo fe si no obedezco a Dios. Y si no obedezco a Dios, mucho menos voy a tener fe. Lo cuarto, dice la Biblia, muchos de nosotros vivimos desesperados. Muchos hoy quieren que ya sea el fin de la cuarentena, pero no, hay que esperar en el tiempo de Dios. Esto no es ahora, aunque Dios lo puede hacer en un momentico, pero Dios nos está permitiendo que tengamos un gran tiempo de poder esperar y ver la gloria de Dios a través de este tiempo de cuarentena. Dice la Biblia en el Salmo 40, algo especial. Y en el versículo 1 del Salmo 40 decía el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. A veces nosotros somos cristianos que todo lo queremos hacer corriendo, que todas las cosas tienen que hacer en el momento en que yo digo, que las cosas tienen que hacerse en el tiempo que yo digo, en el lugar que yo digo. Y eso no nos puede permitir esperar en el Señor. Eso no nos puede llevar a esperar en Dios. Y lo cuarto, para caminar en fe, es que yo tengo que esperar en el Señor. Sea paciente. Recuerde que la Biblia dice que usted tiene que echar su ansiedad, que tengo que echar mi preocupación, mi miedo y mis temores, sean conocidos delante de Él en ruego, en súplica, en oración. Pacientemente esperé a Jehová, decía el salmista,
y él se inclinó a mí. No había un hombre más que pudo haber vivido más desesperado por las situaciones que estaba viviendo, por las situaciones que estaba pasando, por las persecuciones que vivía. Pero un hombre que se dedicaba simplemente o únicamente a alabar a Dios, a esperar que Dios le hablara y a decirle y a dejar que Dios le dijese cuándo tenía que partir. Porque esa es la paciencia. La paciencia de esperar en Dios es esperar que Dios ordene mi camino. Es esperar que Dios abra la puerta. Es esperar que Dios cierre las puertas que el enemigo está cerrando, pero que abra las puertas que Él quiere abrir. Por eso nosotros, lo cuarto, tenemos que esperar en Dios. Es la manera en la que usted y yo podemos caminar en fe. Lo primero, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que hacer diferencia de la voz de Dios. Hay que hacer diferencia de la voz de los hombres. Lo segundo, hay que obedecer a Dios. Ese es un requisito espectacular, obedecer a Dios. Porque Dios no te va a llevar a ti a un lugar donde te vas a espinar. Dios no te va a llevar a ti como el lugar donde los cerdos, donde los espíritus del endemoniado Gadareno le dijo que los enviara al despeñadero. Dios no te va a llevar a eso. Obedece la voz de Dios. Cuando tú y yo obedezcamos la voz de Dios, seremos como Abraham. Canal de bendición para todo el mundo. Canal de bendición para que todo aquel que se acerque a nosotros. Canal de bendición para nuestro hogar. Canal de bendición para nuestra familia. Canal de bendición para nuestra familia en la fe. Lo tercero, depender de Dios. Créame que usted y yo dependemos de Dios. En estos momentos yo puedo dar fe de aquello. Y es que dependemos del Señor, y cuando dependemos del Señor, Dios nos concede los dichos de los labios y los deseos del corazón. Pero ¿cómo se hace eso? Acuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hay que agradar a Dios teniendo fe. Y para caminar con Dios hay que tener fe, y para tener fe hay que caminar con el Señor. Y lo cuarto, por último, esperar en el Señor. No te desesperes. No te dejes llenar de ansiedad, de preocupación, de miedo y de temor. Espera en el Señor. Que las cosas que Dios tiene para ti no es que las esté preparando ni las está haciendo a la carrera. Ya Dios lo hizo y Dios lo tiene listo. Simplemente está esperando la oportunidad de tu corazón para que descanses y confíes en Él. Yo le invito a que oremos esta tarde, ahí donde tú estás. Que ores con tu familia, que ores con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Que oren todos los que están en ese momento, que nos tomemos de la mano para que bendigamos el nombre del Señor. Para que le demos gracias al Señor y lo glorifiquemos y lo exaltemos a Él. Amado Dios, te damos muchas gracias en este día. Damos la gloria y la honra esta noche, porque tú eres Dios y porque no hay dioses contigo. Gracias, Dios, porque me permites hoy escuchar tu voz, oír tu palabra y poder vivir quieta y reposadamente, Señor. Dame un corazón apacible para atender tu llamado, Señor, y obedecer. Permite caminar de tu mano. Permite caminar contigo como caminó Noé. Que mi corazón se agrade de ti, que tu corazón se agrade de mí, Señor. Dame un espíritu de obediencia, Señor. Permíteme someterme, rendirme y humillarme ante ti para poder entender que solo tú eres Dios y que no hay dioses contigo. Papito Dios, yo te doy gracias en esta tarde por la vida de cada uno de los que están escuchando o viendo este video, Señor. Atendiendo tu palabra, te doy gracias por su vida. Te doy gracias por sus hogares, por su familia. Te pido que en este tiempo de cuarentena, Señor, tú les bendigas, tú les guardes, que coloques paciencia en sus corazones, que coloques, oh Dios, alivio y el refrigerio de tu palabra en sus vidas, que les ungas con tu aceite fresco, que ellos puedan en este tiempo tener un oído atento a tu palabra, a tu voz, Señor, para que hagas en ellos lo que tú quieres hacer, para que tú seas para ellos bendición y para que ellos sean bendición, Señor, para los demás. Te doy muchas gracias por esta noche. Bendice al dador alegre, bendice a aquel Señor de la gloria que siembra, bendice a aquel Señor que te devuelve a ti lo que a ti te pertenece. Te ruego que en este tiempo, Señor, seas tú sobreabundando en la vida de todos aquellos, Señor, que bien han tenido, Papito Santo, contribuir con tu obra, Señor. Amado Dios, muchas gracias. Te pido que te quedes con nosotros, que nos dejes llenarnos de ti y que nos permitas glorificarte y exaltarte el resto de esta noche. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias, te hemos orado. Buenas noches.
Dios les bendiga, rica y abundantemente.